Y pues darles la bienvenida a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra última sesión del año de nuestro Journal Club. Primero que nada, pues agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy, agradecerles a todos los que han estado dándole seguimiento y sobre todo sostén a este journal que pues al final del tiempo ha sido pues constante, que seguimos participando, que seguimos creando conocimiento y bueno, que seguimos siendo como el grupo con el que arrancamos, un grupo de amigos que nos ponemos a invertir parte de nuestro lunes por la noche en este tema de las cardiopatías congénitas. Y bueno, pues agradecerles a todos los que se conectaron, a todos los ponentes. Y hoy, bueno, pues agradecerle al doctor Beto Soberanis. Beto, sé que estás trabajando mucho, que tu tiempo cada vez está más complicado, pero bueno, pues queríamos que tu sesión del año fue la que tuvo más conectados y bueno, pues siempre muy entusiasta de la cardiointensiva y pues sabemos que grandes cosas están logrando ustedes por allá por la península. Me da mucho gusto recibirte el día de hoy para que nos hables del SDRA en el postoperatorio de cardio. Bienvenido, Beto. Muchas gracias a todos y te cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Todo perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy agradecido de tener la oportunidad de dar esta última sesión del año. Y pues bueno, con un tema que si bien creo que es algo, el SRA y la ventilación mecánica es algo que apasiona a todos los intensivistas en todas partes. Creo que este tema en particular en el posquirúrgico de cardio se vuelve un poco ambiguo y que hay muchas cosas que no han quedado muy claras a lo largo del tiempo y a pesar de que ha avanzado mucho en conceptos, todavía nos quedamos cortos y realmente sin una respuesta muy clara, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a comenzar un poco de esto. Eh, Realmente el SRA ha tenido muchos cambios en cuanto a definición. A mediados de los 90, las primeras definiciones hechas en adultos, pues realmente solo consideraban lesión pulmonar aguda y síndrome de diestrés respiratorio y lo hacían diferenciando uno del otro en la severidad que presentaba de la hipoxemia. Entonces, en hipoxemias severas lo consideraba como un diestrés respiratorio. Ambos eran de inicio agudo y en ambos descartaban la parte cardíaca de forma invasiva, midiendo presión en cuña de la pulmonar. A lo largo del tiempo, pues hemos cambiado en cuanto a definiciones, nos hemos vuelto menos invasivos y entonces a principios del 2000 sale la definición de Berlín que esta quitaba la presión en cuña y utilizaba el ecocardiograma para tratar de descartar un origen cardíaco de los infiltrados pulmonares. Y nos daba el hecho de que dividía la lesión pulmonar en grados de severidad y todo lo consideraba como un diestrés respiratorio de forma única. Y esta definición de Berlín es la que hoy en día se utiliza en los pacientes adultos. En los niños, la historia del SRA es un poco más nueva, más reciente, en donde en el año 2015 sale la primera publicación de gran impacto, el primer consenso de SRA, eh, ya aterrizado a población pediátrica. Entonces, aquí mostramos algunos de los criterios de definición de esta lesión y entonces ellos introducen un concepto muy interesante que es el índice de oxigenación, en el cual, a diferencia de los criterios de Berlín y del índice de presión de oxígeno sobre la FiO2, considera no solamente el aporte de oxígeno, sino también la presión que genera el ventilador en el parénquima pulmonar. Y este concepto de la presión que ejerce el ventilador en años recientes cada vez ha ganado un poco más de fuerza y conceptos como el poder mecánico y las lesiones por ergotrauma también han tenido un poco más o nos han hecho voltear
y voltear a ver estas lesiones como una causa de la lesión pulmonar. También considera, de forma muy breve, a pacientes crónicos o con consideraciones especiales como son las cardiopatías congénitas. Pero el problema de esto es que únicamente lo considera como un deterioro agudo de la oxigenación y descartando un deterioro de la función cardíaca. Pero ¿cómo podemos realmente descartar una función cardíaca o que el problema sea de origen cardíaco en un paciente postoperado con una función cardíaca que está deteriorada de por sí y que probablemente haya estado deteriorada previamente a la cirugía? El índice de oxigenación pierde y todos los índices de presión de oxígeno con la FIO2 parecían perder un poco de fuerza en el momento del diagnóstico, considerando pacientes que tienen cortocircuitos intracardíacos y que las mezclas de oxígeno pues van a estar presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, este estudio realmente, concepto del índice de oxigenación pues está muy bien demostrado. El estudio PARDI, que es el estudio epidemiológico más grande que hay a nivel pediátrico sobre el SRA, realmente nos hace un hincapié en que el índice de oxigenación permite detectar a los pacientes con formas un poco más leves del SRA en momentos más tempranos del SRA y entonces darles un tratamiento o tener consideraciones más prontas para tratar de evitar que progresen a lesiones pulmonares severas, ¿no? Y aquí lo vemos claramente, el índice de oxigenación permite diagnosticarlo de formas un poco más tempranas al considerar esa parte de la fuerza o la presión que ejerce el ventilador sobre el parénquima pulmonar. Y entonces uno de los estudios de los que compartimos pues habla de eso, porque sí, sigue estando un poquito difícil considerar únicamente la definición de Berlín que aplica para todos, considerando lo anterior, que los pacientes sometidos a cirugía cardíaca pues van a tener una función cardíaca pues deteriorada y que es difícil excluirla al 100% de la lesión pulmonar. Entonces, en este estudio utilizan las dos definiciones, es un estudio de adultos en donde utilizan las dos, la definición original de los 90 con la definición de Berlín, exclusivamente en pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Tenemos una detección de pacientes muy similar en uno y otro, con mortalidades muy similares. La ventaja que nos ofrece a lo mejor la definición de Berlín es poder estadificar la severidad de la lesión pulmonar a diferencia de la definición inicial. Pero otra cosa muy importante que nos da este estudio es el identificar factores de riesgo que están presentes en ambos casos o en ambos pacientes detectados con ambas definiciones, que viene siendo el ser sometidos a cirugías cardíacas de forma previa y estar sometidos a cirugías cardíacas complejas y las transfusiones masivas de concentrados eritrocitarios y tener cirugías en estados de emergencia, donde la hemodinamia del paciente pues no va a ser la mejor para entrar a una cirugía. Entonces, estos factores de riesgo son aplicables no solo a población adulta, son algo que comúnmente vemos, pacientes que son sometidos a cirugías pues secundarias, sobre todo considerando pacientes que puedan tener lesiones residuales o que van a llevarse más de una intervención quirúrgica para su corrección total. Pacientes que son complejos, que enfrentamos realmente en la mayoría de los centros cardiovasculares y que son sometidos a transfusiones, pues, de muchos concentrados eritrocitarios, de muchos hemoderivados, y que esto no es únicamente, bueno, y que esto tiene también una repercusión en el parénquima pulmonar. Y el estado de emergencia, que también hemos tenido pacientes con dependientes de conducto, donde el conducto se está cerrando y que tienen que entrar a cirugías de urgencia. Entonces, todos estos factores de riesgo también son aplicables en nuestra población. Hay distintas series en donde con estas definiciones tratan de encontrar una incidencia del SRA y realmente son incidencias bastante bajas, pero con mortalidades que son muy altas en estos pacientes. Entonces, más del 50% de los pacientes que van a presentar SRA en el postquirúrgico probablemente vayan a fallecer. Y esto es porque en sí
el manejo se vuelve bastante complejo, ah, y tenemos no solo una función cardíaca que está deteriorada por la cirugía, sino que también tenemos un, un pulmón que no es óptimo y que no está funcionando de una forma adecuada, y esto pues a la larga va a tener un reflejo en los diferentes órganos. Entonces, esta forma de predecir el SRA, probablemente nos quedemos todavía un poco cortos en cuanto a las definiciones, pero siempre hay que considerar qué factores de riesgo va a tener nuestro paciente para tratar de hacer una sospecha diagnóstica un poco pronta, ¿no? O más rápido de lo que haríamos normalmente. Entonces, el hecho de tener una cirugía cardíaca previa, los estados de choque y las transfusiones masivas nos hablan de que este paciente va a estar en riesgo de desarrollar una lesión pulmonar y de que esta lesión pulmonar muy probablemente pueda convertirse en SRA y no necesariamente ser una causa cardíaca. ¿Ok? Entonces, realmente la única herramienta que vamos a tener para tratar de manejar el SRA va a ser la prevención. Entonces, la única forma de prevenirlo, eh, considerando estos factores de riesgo, va a ser centrarnos en la ventilación mecánica, tratar de optimizar la ventilación mecánica, limitar el uso de hemoderivados y optimizar el estado hemodinámico. Muchas veces no vamos a poder lograr ninguno de estos, pero probablemente nos podamos acercar a tratar de compensar la función en cada uno y a partir de ahí limitar un poco la prevalencia de la lesión. En cuanto a optimizar la ventilación mecánica, que creo que es como el tema más difícil y donde podemos encontrar más vacíos y más huecos y que probablemente nos dé un poco más de trabajo, va a estar centrado en ciertos aspectos muy puntuales. Es conocido realmente entre todos los que nos dedicamos a los cuidados intensivos que el limitar el volumen que se le da al paciente durante la ventilación es uno de los pilares a la hora del manejo o de limitar la lesión pulmonar. Y esto no solo es aplicable en los pacientes con SRA de causa primaria o por asociado a sepsis, sino que también es una cuestión que nos beneficia en los pacientes con posoperados de cirugía cardíaca y que desarrollan lesiones pulmonares. Entonces, en esta serie de un grupo francés, en donde comparan el volumen en mililitros por kilo que se le da durante la ventilación mecánica, se observa que los pacientes que tienen o que limitan el volumen por kilo tienen menor incidencia de lesiones orgánicas o de fallas orgánicas y por ende menores días de estancia hospitalaria, terapia intensiva, ventilación mecánica. Esto no se refleja en la mortalidad, pero sí en cuanto a disminuir los días de estancia y la falla orgánica. Entonces, el problema de utilizar volúmenes pequeños en general en los pacientes es que probablemente si no tenemos optimizado todos los demás parámetros de la ventilación, podemos tener o hacer que nuestro paciente caiga en colapso alveolar y esto también nos va a repercutir a la hora del manejo. Entonces, a partir de ahí se han tratado de encontrar estrategias que nos permitan limitar el volumen que le damos al paciente sin generarle colapso alveolar. Esto puede ocurrir en cualquier momento del perioperatorio, no únicamente en la terapia intensiva, y entonces se han tratado de encontrar estrategias que limiten las atelectasias desde el perioperatorio. Entonces, en esta revisión, en donde utilizan una estrategia de pulmón abierto, que es utilizar volúmenes tidales bajos con presiones al final de la expiración relativamente elevadas, con manteniendo rangos aceptables de CO2 y de una oxigenación dependiendo de el problema que tenga el paciente. Entonces,
En esta revisión, donde hacemos una comparación entre diferentes estrategias con el pulmón abierto y una estrategia convencional, que es utilizar todos los volúmenes bajos con presiones bajas, considerando que el paciente va a entrar a circulación extracorpórea, eh, pues realmente no ha demostrado utiliza- que utilizar presiones altas con volúmenes bajos disminuya las incidencias de complicaciones pulmonares en los días posteriores a la cirugía. Entonces, este concepto es importante porque el utilizar volúmenes pequeños con presiones altas, y eso no me dejarán mentir los cirujanos, pues va a limitar un poco la expansión pulmonar y, por ende, limitar la lesión que podemos hacer a la hora de la manipulación de la cavidad del tórax. Entonces, pero esto tampoco se ha reflejado de que tenga una función mejor en el posquirúrgico inmediato en la terapia intensiva. Entonces, ha sido un problema estadificar cuánto de volumen y cuánto de presión vamos a tratar de utilizar en estos pacientes. Lo que sí es que utilizar volúmenes menores con presiones relativamente estables y relativamente bajas sí se asocia con menores datos de inflamación en el parénquima pulmonar. Pero que la inflamación disminuya no necesariamente se relaciona con menores mortalidades, menores complicaciones y comorbilidades. Entonces, un concepto que hay que tener importante, que es bien conocido en el ámbito de la terapia intensiva, es esta curva que refleja todo lo que, bueno, refleja la dinámica pulmonar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros durante la terapia intensiva, pues es evaluar cómo se comporta el pulmón a lo largo de su estancia en la terapia. Entonces, esta es una curva de flujo, presión-flujo, en donde tenemos la presión máxima alcanzada por nuestro sistema de ventilación, una presión mínima que se representa al final de la expiración, y de forma intermedia vamos a tener algo que se llama presión meseta o presión plató, que representa la presión que va a encontrarse a nivel alveolar. Y un concepto que se conoce como drive pressure, que va a ser la presión de conducción que refleja lo que hay entre la presión alveolar y la presión que hay cuando el alveolo elimina todo el gas que tiene en su interior. Entonces, este movimiento de abrir y cerrar el alveolo, pues genera también lesión y genera inflamación. Y los estudios de SRA han encontrado que limitar esta presión puede llevarnos a o a mayor sobrevida en los pacientes porque disminuimos la inflamación pulmonar. Y esto también está relacionado en pacientes sometidos a cirugía, y esto queda claro en pacientes, este es un estudio en cirugías abdominales. Sin embargo, nos habla de que limitar la presión de conducción en estos pacientes durante la cirugía puede prevenirnos la presencia de complicaciones a nivel pulmonar en los días posteriores a la misma. Y esto, ¿cómo hacemos, cómo limitamos la presión? Entonces, esta presión de conducción, como vimos, va a estar relacionada con la presión que tenga al final de la expiración y con la presión máxima que le demos en la ventilación mecánica. Uno de los grandes avances en las nuevas definiciones del SRA pediátrico es el titular la presión al final de la expiración mediante la relación con la FiO2. Entonces, encontramos que pacientes que requieren FiO2 muy altas, generamos presiones al final de la expiración también muy altas, ¿no? Y esto ha sido en la publicación de este año, pues realmente, y en las pláticas y congresos en los que se ha presentado esta definición, pues realmente ha sido causa de bastante controversia porque utilizar presiones tan altas, probablemente el corazón no salga totalmente ileso durante el manejo de estos pacientes, ¿no? Pero se ha visto que estos pacientes, si nos apegamos a esta tabla y a titular la presión al final de la expiración con esta tabla, que la mortalidad
disminuye y que los pacientes tienen una mayor sobrevida a largo plazo. Pero esto es un problema cuando el paciente tiene un cortocircuito y cuando buscamos que mejorar la oxigenación de los pacientes y tenemos que ajustar nuestras presiones en el ventilador. Entonces, en esta revisión o en este estudio que se hace, se evalúa este índice de presión de oxígeno con FIO2 en pacientes sin problemas cardíacos, sin cortocircuitos intracardíacos y pacientes con cortocircuitos intracardíacos. Entonces vemos que al lograr mayores presiones al final de la expiración, esto no va a repercutir en la presión que va a generar o en una mejoría en la oxigenación. Y esto se explica porque aumentamos la resistencia del ventrículo derecho y esto genera un gradiente y que el cortocircuito, en lugar de ser de izquierda a derecha, pueda empezar a cambiar, en lugar de ser de izquierda a derecha, empieza a cambiar de derecha a izquierda y genere hipoxia. Entonces, probablemente no tengamos que buscar una saturación objetivo como tal, sino que seguir una tendencia en cuanto a qué presiones y qué índices maneja cada paciente y entonces titularlo con base a estos índices. Seguimos teniendo un problema en el que diagnosticar a estos pacientes sigue siendo algo, pues, todavía un poquito complejo, ¿no? El otro punto es limitar las lesiones asociadas a la transfusión, y esto está muy bien descrito, que la lesión pulmonar por transfusiones está asociada a la cantidad, es directamente proporcional al número de paquetes globulares que le ponemos. Entonces, mayores de tres concentrados eritrocitarios o 3 unidades se asocian a menores saturaciones o una prevalencia de lesión pulmonar y entonces una caída en la oxigenación y en estos índices eh, de presión de oxígeno con FIO2, ¿no? Entonces, limitar el número de estos concentrados también puede ayudarnos a mejorar la sobrevida de los pacientes. Y lo último, y que es un poco más complejo de establecer, es la función cardíaca, ¿no? La función cardíaca, pues, es, es perfectamente bien entendido que los pacientes que van a presentar un deterioro de la función cardíaca van a tener una capacidad o una sobrecarga tanto de presión o de volumen. Entonces, esto va a darle repercusión a nivel pulmonar. No quieres escuchar a Betito hablando. Entonces, una de las estrategias que se ha utilizado en el paciente con SRA es hacer un cambio de posición en lugar de una posición en supino, hacer una posición en prono, que ha demostrado no solo beneficios en cuanto a la oxigenación, sino también beneficios en la función cardíaca. Entonces, vamos a tener un paciente en el que va a estar con una disminución en su capacidad bueno, en su función cardíaca, con una disminución en su capacidad de eyección. Vamos a tener un aumento en las resistencias en el ventrículo derecho y esto nos va a generar una disminución en el retorno venoso, una menor gasto cardíaco, un menor gasto cardíaco, un menor flujo coronario y esto al final más lesión a nivel de la pared ventricular. Entonces la posición en prono va a lograr una mejoría en este retorno venoso al controlar 3 factores principales. Primero, al lograr un mejor reclutamiento alveolar, va a generar una mejoría en la oxigenación, va a disminuir nuestras resistencias a nivel pulmonar, va a disminuir la cantidad de CO2 retenido y eso va a permitir que los pacientes, bueno, las resistencias pulmonares disminuyan y nos va a disminuir un poco las presiones, tanto pulmonares, en la dinámica y la compliancia pulmonar, al mejorar un poco el reclutamiento alveolar. Y esto, pues, probablemente tenga un mayor uso en los pacientes, sin embargo,
nos encontramos con la dificultad de que estos pacientes muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, tienen algunas complicaciones para esta posición en prono, ¿no? Como lo son las ondas mediastinales, los marcapasos, el hecho de que están con una inestabilidad hemodinámica y esos movimientos pueden darle algo de repercusión, o pacientes que puedan caer en paro y hacer el RCP en prono, aunque sí está escrito, no todos los servicios están bien entrenados en estas cuestiones, y que también, a pesar de que sí ha mostrado una mejoría en la oxigenación, y aquí lo vemos, esta revisión es de un estudio retrospectivo en donde evalúan pacientes en prono posterior a cirugía cardíaca, y eso es lo que dividen a los pacientes que sobrevivieron con los que murieron. Y realmente ambos mejoraron las variables de oxigenación. Sin embargo, esta pues probablemente no sea suficiente para hacer una diferencia en cuanto a o una diferencia en cuanto a la mortalidad, ¿no? Y por último tenemos unas cuestiones, pues nuestras terapias de soporte, terapias extracorpóreas, cuando ya los pacientes no han mostrado ni un solo, pues, índice de mejoría, y entonces el ECMO puede ser una respuesta a estos pacientes, en donde vamos a tener que, dependiendo de la afectación cardíaca, el uso de ECMOs venosos o venoarteriales puede ser una opción. Cuando el momento de entrar a estos pacientes es lo que todavía no queda aún bien definido. Sin embargo, pues cuando nuestras terapias convencionales de limitar los volúmenes, mejorar la hemodinamia y limitar las lesiones pulmonares por otras cuestiones no han funcionado, pues entonces el ECMO es lo que nos queda, ¿no? Y esto tampoco ha hecho que o ha demostrado una evidencia en cuanto a que mejoremos la mortalidad, sino más bien es como un punto en el que no nos queda más que hacer y pues más que meterlos a asistencia extracorpórea. Entonces, realmente es un tema todavía aún difícil, en donde no hay claro todo, y que los avances se han hecho más que nada en la prevención y en identificar a los pacientes que tengan una menor, o encontrar a los pacientes en etapas más tempranas. Entonces, uno de los avances que se ha hecho en el consenso de este año del SRA pediátrico es no solo tratar de detectar a los pacientes que entraron en SRA severos, ya con mortalidades muy elevadas, sino que también encontrarlos en un punto previo, en un punto donde todavía hay forma de limitar las lesiones, y entonces nos ajustamos y encontramos definiciones y criterios diagnósticos con diferentes formas de ventilar, con diferentes momentos de la lesión pulmonar, y con eso tratar de diagnosticarlos de una forma un poco más temprana. Todavía nos quedan muchas cuestiones que resolver. El diagnóstico temprano sigue siendo nuestra única herramienta, pero tampoco tenemos una herramienta demasiado exacta y ni precisa para tratar de, o que nos diga que en todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca se puede utilizar, sobre todo cuando hay cortocircuitos intracardíacos y que los problemas de oxigenación van más allá de un número como tal en la gasometría. Hay algunas terapias que todavía nos queda por ver su efectividad. En el SRA, en donde no hay extracardíaco o en SRA no asociado a cardiopatías, eh, estas terapias tienen algunos usos, pero no han mostrado tampoco una repercusión en cuanto a la mortalidad. Y lo que sí sabemos es que en cuanto a la ventilación, mantener volúmenes bajos y limitar las presiones puede ser nuestra única herramienta por el momento, ¿no? Realmente es algo todavía que está eh, con, con muy poco rango de investigación, por así decirlo,
donde todavía nos falta mucho que aprender, pero que cada día tenemos conceptos un poco más avanzados y cada día tenemos un poco más de, de experiencia en esta área. Y pues eso es todo de mi parte por el momento. Les dejo mi contacto y este QR, si son tan amables de darnos 5 minutos nada más para contestar una encuesta de evaluación para tratar de mejorar las próximas presentaciones. Muy bien, Beto. Pues le damos 2 minutitos más para que contestemos ese QR y se vayan formulando por ahí las preguntas o comentarios que puedan existir. Muchas gracias, Beto. A ustedes. Muy bien, no sé si tengamos por ahí preguntas, comentarios para el doctor Beto Soberanis, Gastón Castillo, excelente presentación. Beto, pues digamos, ya nos hablaste mucho acerca de esto y pues definitivamente creo que lo que nos compete a nosotros muchas veces va relacionado con las transfusiones y el día de hoy, pues el hecho de que al niño en cirugía cardíaca cada vez pensemos en disminuirle precisamente las hemotransfusiones, pues a final de cuentas va enfocado gran parte al SDRA y también, bueno, pues los diferentes tipos de manejos. Sabemos también cuando hablamos de cardiopatías congénitas y, por ejemplo, en la fisiología univentricular, pues, que al final de cuentas la parte pulmonar lleva una relación íntima con estos casos, ¿no? ¿Qué hacer? Que desafortunadamente no son pocos los casos cuando un niño tenemos en un univentricular y que está un poco sangrón y lo llevamos a Fontán y necesitas de hemotransfusiones. ¿Existe como tal alguna terapia para evitar precisamente llegar a esto? Bueno, realmente, pues no como tal, no hay algo que podamos evitarlo al 100%, pero pues realmente son como cuestiones de prioridades, ¿no? Yo creo que en los pacientes, en el universo en particular del paciente con problemas cardíacos y en donde ya hemos evolucionado en el sentido de que cada vez tenemos pacientes más complejos y problemas que realmente no tienen una sola respuesta, eh, hay que priorizar las cuestiones, ¿no? Y en los momentos de cirugía entendemos que, pues probablemente el sangrado va a ser vital y que no se va a poder corregir con una sola transfusión o un solo hemodiderivado, ¿no? Pero esto es algo que tiene que considerar el equipo en cuanto a anestesia, el uso de fármacos como el ácido tranexámico, los factores de coagulación, tal vez para limitar el uso de hemoderivados, pero sabemos que en los sangrados agudos que comprometen el gasto cardíaco, pues muy probablemente pues estos factores, a pesar de que nos ayuden, no van a ser suficientes y que vamos a necesitar transfusiones de todas formas, ¿no? Entonces, realmente solo manejarlo como un equipo multidisciplinario y que el equipo de terapia intensiva sea consciente de esa cuestión, ¿no? Para más que nada, yo creo que considerarlo como un factor de riesgo no es para tenerlo presente y que cuando nuestro paciente tenga un deterioro súbito, poder inferir o tener una alta sospecha de que probablemente sea una cuestión pulmonar asociada a la transfusión. Muy bien, Beto, muchas gracias. Gastón Castillo, adelante. Hola Beto, pues te estoy conociendo desde aquí de Cali, Colombia. Te felicito por tu conferencia, pero me llamó la atención algo que estuviste diciendo que me parece muy interesante
y es el tema de cuando hablas de los estudios que se dieron de volumen corriente altos, ¿cierto? En SDRA con pacientes con cardiopatía. Me llama mucho la atención eso porque a veces, o sea, uno siempre ha querido que insistir en la ventilación protectora con volúmenes corrientes bajos, con presión positiva al final de la respiración alta, pero a veces hay pacientes cardiópatas con posoperatorios de cirugía, incluso a veces los que son de ventrículo único, como de posoperatorios de Glenn, a veces uno tiene que poner de volúmenes corrientes altos, estoy hablando de más o menos 8 a 10 cc por kilo, y más o menos esos pacientes con un PDP, una presión positiva al final de la respiración, no tan alta, tipo 7, 8. En el estudio que presentaste, ¿qué volúmenes corrientes hablaban de altos? ¿A cuántos se consideraban altos? ¿Y cuál fue la efectividad de eso? Porque yo sí he visto, a veces acá nosotros nos ha tocado poner ese tipo de volúmenes corrientes, 8, 10 por kilo, en niños más pequeños, estoy hablando de pronto entre lactantes y algunos neonatos, y les va bien. No sé de pronto en el estudio que presentaste qué volúmenes corrientes manejaron. Y excelente conferencia, man. Muchas gracias. No, muchas gracias por conectarse. Bueno, eso realmente es como uno de los grandes interrogantes que vamos a tener. En los estudios que me tocó revisar para la sesión de hoy, pues uno es ese, ¿no? Los volúmenes corrientes altos, arriba de 10 mililitros por kilo, eh, se asociaron a lesiones de otros órganos, ¿no? Y esto es porque en algunos momentos generaba sobredistensión alveolar y eso también repercutía en las presiones del ventrículo derecho y hacía que pues le generaba bajo gasto cardíaco asociado a eso. Ahora, esto es pacientes que todos son adultos que están llevados a fisiología biventricular, no consideran pacientes univentriculares, que esto es algo que pues, realmente no está muy bien definido, ¿no? Creo que todos los que manejamos pacientes univentriculares nos hemos enfrentado a eso, tratar de limitar la presión al final de la expiración, tratando de darle un poco más de volumen, considerando que probablemente mientras mejor reclutado esté el alveolo, pues probablemente podamos limitar un poco las resistencias al nivel pulmonar. Ahora, en uno de los estudios, sobre todo en el que aborda las presiones que manejan durante la cirugía, observamos que no importa o no hubo una diferencia en complicaciones cuando tenemos volúmenes bajos con PEPs altos y volúmenes bajos con PEPs bajos. Eso quiere decir que mientras eso sea suficiente para que el pulmón de ese paciente en particular esté bien reclutado, eso se puede utilizar, ¿no? Y que al final, en los pacientes que van a tener cortocircuito, que es lo que más se asemejaría a pacientes univentriculares, probablemente esta oxigenación no va a mejorar, ni siquiera utilizando presiones al final de la expiración mayores. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Realmente a veces ese paciente es más dependiente de reclutarlo y de darle presiones un poco más altas en cuanto al volumen, pero lo que sí hay que tratar de limitar es esa presión meseta. Si nosotros logramos limitar la presión meseta y en la mayoría de los estudios manejaban presiones menos de 27 centímetros de agua, entonces si esa presión meseta se mantiene menos de 27, probablemente tengamos una mejor resolución del cuadro, independientemente del volumen y de la presión al final de la expiración que manejemos. Entonces, probablemente tengamos que centrar un poco nuestra dinámica en la presión meseta y en la driving pressure, más allá de las otras variables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Mario Nieves, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo Beto. Un gusto siempre escucharte. Como lo dijiste al principio, la verdad es que este es y la verdad,
pues en los años que estuvimos juntos era un tema que en realidad nunca tocamos, ¿no? Como que pensar que todo es dado por la falla cardíaca y que pues desde las definiciones no se puede presentar el SDRA, pues es un reto. Esa creo que fue la palabra inicial que usaste, es un reto definirlo. Y si no tenemos clara la definición, pues bueno, va a ser un reto el manejo. Eh, yo tengo una duda, en lo que has visto y en lo que encontraste de literatura, ¿qué perjudica más a la función cardíaca deteriorada que ya tiene el paciente? El PEP, la presión pico, el driving pressure, ¿qué hay que cuidar más? Comentabas ahorita un poco de la presión meseta, pero por lo que has visto, ¿qué es lo que más deteriora ese corazón ya sentido? Ok, esto es, la verdad también es complejo de responder porque el problema de las cardiopatías congénitas, y yo siempre voy a defender que dedicarse a las cardiopatías congénitas es mucho más complejo que lo que observan los adultos, porque cada cardiopatía congénita tiene un objetivo distinto y un manejo distinto. Entonces, ahí va a depender mucho de a qué nos estemos enfrentando. Pero el hecho de limitar la presión plató o la presión meseta va a tener un poco más de repercusión en la presión transmural que se genera a nivel cardíaco, y eso es lo que aparentemente se puede asociar un poco más o empeorar esa función o mejorar la función cardíaca. Entonces, pareciera que limitar más allá de todo, limitar la presión meseta podría ser la cuestión. Ahora, el problema es que no todos los pacientes responden de esa misma forma, ¿no? Y vamos a tener pacientes que van a responder un poco más, incluso a aumentos de la FiO2 únicamente, y pacientes que van a responder un poco más a generar un volumen minuto un poco para entrar en rangos de CO2. Entonces, probablemente si ahorita lo que es poco que está escrito es limitar la presión transmural, limitando la presión meseta, lograr unos niveles de CO2 en rangos. La hipercapnia aquí tampoco está tan bien descrita, pero probablemente podamos jugar un poco con el CO2 para modificar las resistencias vasculares pulmonares y entonces con eso optimizar, a lo mejor no una saturación como los estándares que normalmente tratamos de manejar de SRA, sino que probablemente podamos ser más permisivos y que en los pacientes que son univentriculares, manejar presiones, no asustarnos y considerar que una saturación de 72, pues probablemente no vaya a ser, va a ser lo mejor que vamos a tener en todo nuestro campo y que pacientes que van a tener presiones o saturaciones de 80, pues muy probablemente les vaya muy bien. Entonces, eso es un poco tratar de conocer cómo se comporta cada paciente. Y algo que no toqué en particular es el hecho de si los pacientes tienen o no colaterales que puedan también afectar esta saturación y el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, eso también es un tema que la verdad es que no quise meternos en eso porque es como más agregarle más cosas a algo que todavía estamos todavía creciendo y desarrollando. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Beto. Doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches. Beto, un saludo y felicidades. Breve, conciso y preciso. Muy bien. Yo tengo una pregunta, precisamente ahorita que manejaste lo de las colaterales y cuando estabas presentando la plática. Bueno, dos preguntas. Uno, ¿tú consideras que es útil, vi uno de los estudios que si es útil o no estar ventilando levemente durante la circulación extracorpórea? O sea, hay quien, normalmente lo que hacemos es entrar a bomba de circulación extracorpórea y prácticamente desconectar el ventilador, ni siquiera dejarle un poquito de PEP. Pero me pareció ver que algunos sí recomiendan algunas ventilaciones más bien bajas. Y esto pues puede tener que ver precisamente con la presencia de colaterales. Y también
la presencia de colaterales y el sangrado trans y postoperatorio. La otra pregunta es, normalmente cuando yo he estado en foros donde se habla más bien de sangrado y del uso de factores de coagulación, etcétera, en sangrados masivos y no necesariamente en cardiopatías congénitas, sino en cirugías de trauma o en cirugía neurológica o ginecobstétrica, recomiendan que cuando se requiere una transfusión más o para controlar la coagulación, primero sí dar plasma, pero nunca vas a poder sustituir todos los factores de coagulación con puro plasma. Entonces, que sí se recomienda por lo menos una primera dosis de plasma para proteger el pulmón. ¿En qué consiste esto de sí usar plasma para proteger el pulmón? Entonces, las dos preguntas son, uno, ¿hay que ventilar? ¿Y qué es eso de proteger el pulmón con plasma? Bueno, para la primera pregunta, la técnica de pulmón abierto que se describe en la bibliografía, pues trata de hablar sobre eso, ¿no? De si realmente es necesario ventilarlo y ventilarlo con presiones como prácticamente si fueran normales, como si estuviera en la terapia intensiva. Y realmente no se ve que eso haga que disminuya el riesgo de complicaciones pulmonares, y una de las principales pues era la telectasia, ¿no? O sea, que tuviera mucho colapso a nivel alveolar. Algo que sí nos enfrentamos en ocasiones en la terapia intensiva después, es que a veces los pacientes llegan en esas condiciones, llegan con atelectasias importantes y al principio muy desaturados. Entonces, pues hay que empezar a trabajar con ellos para tratar de recuperarlos. Entonces, pero si nos ponemos a revisar y vemos y tratamos de ver si hay alguna forma de evitarlo, pues realmente es darle una ventilación muy mínima y modificar las frecuencias y las relaciones de la ventilación, no tanto los volúmenes. Entonces, probablemente en ese momento de la manipulación sea más riesgoso sobre expandir el pulmón por toda la manipulación que se realiza, que dejarlo con unos volúmenes pequeños y solo con una frecuencia bastante constante de la ventilación. Entonces sí, probablemente haya que ventilarlo, pero no necesariamente requiere una ventilación importante, invasiva, con presiones y volúmenes altos, sino una ventilación mínima necesario para que el paciente se mantenga realmente. Y cuanto a la otra pregunta, pues realmente ahí se lo voy a dejar mal, doctor. No tengo una respuesta para eso, si el uso de plasma para la protección pulmonar en particular. Lo que sí es que en general, pues yo creo que el uso, por ejemplo, del tromboelastograma y de estas mediciones en el momento de la cirugía, en el transquirúrgico, pues sí nos ayudan también bastante a limitar el hecho de las transfusiones. Entonces, probablemente sea una herramienta también útil que podríamos utilizar. Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor. Según, digo, estaba viendo si en el foro había algún anestesiólogo, pero creo que sí, no desconectan como tal al 100%, sino sí le dejan un poquito de precisamente para esto que manejaba Beto acerca de estas atelectasias que hacen o que podían llegar a hacer. Digo, valdría la pena a lo mejor ahí nada más corroborarlo con alguno de los anestesiólogos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Beto, ¿con qué cerramos el año? Pues yo creo que agradecerles, ¿no?, otra vez la oportunidad de estar aquí con ustedes, un gran grupo que se ha logrado. Y pues nada, felicitados a todos, feliz Navidad, feliz año, y que sigamos trabajando en pro de las cardiopatías congénitas. Muchísimas gracias, Beto. Pues nada, igual también agradecerles a todos su presencia, como lo decía al inicio, la verdad, muy agradecido con todos porque nos estamos esforzando, porque estamos cumpliendo ya otro año más, que esperemos que vengan, primero que nada, en lo personal, muchas bendiciones y muchas cosas buenas para cada uno de ustedes y sus familias. En la parte profesional, de repente hay momentos complicados, pero bien lo dice Beto, tenemos que seguir trabajando, que el objetivo de este club es precisamente, ¿no?, ayudar a nuestros niños con cardiopatías congénitas
y que el esfuerzo de cada uno de nosotros se vea precisamente reflejado en la salud de un niño enfermo del corazón. Les deseo lo mejor en todos los aspectos y nos vemos el siguiente año. Ya tenemos fecha de reinicio, que va a ser el 15 de enero. La doctora Susi Lugo, que se incorpora ya con nosotros de manera formal a nuestro Journal Club, nos va a presentar. Ya les haré llegar por ahí información. Todos los que se han venido conectando últimamente y desean participar, presentar, por favor no duden en comunicarse conmigo. Saben que esto es un foro completamente abierto y que se trata de ir sumando precisamente conocimiento, experiencias y bueno, ir intercambiando también todos estos conceptos. Les deseo a todos un gran año, muchas bendiciones y nos vemos el que sigue. Muchas gracias a todos. Muchas gracias desde Colombia. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Gastón. Buenas noches.